Vamos a revisar el día de hoy las reglas básicas para derivar. Algunas reglas básicas que vamos a ver el día de hoy son las siguientes, se enumeran por aquí. Dice las reglas básicas para derivar permiten calcular las derivadas sin el uso de los límites, como lo estábamos haciendo hasta derivada por definición. Estas reglas se enuncian en la siguiente tabla, considerando que las funciones y y f son continuas, derivables c, vamos a decir que es una constante real, y n es un número real. O sea, cada vez que aparece aquí, por ejemplo, en esta función constante, nos dice que es una constante real. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, nos dicen la derivada de una constante es igual a 0. Por ejemplo, si me lo dan en forma de y, dice y, y dicen la derivada, viene la función y, digamos una constante cualquiera, vamos a decir 5. Y nos dicen cuál es la derivada de 5. Pues la derivada de 5, de acuerdo a esto, es igual a 0. Entonces la derivada de cualquier valor también nos la pueden dar por la función en f de x. Y nos dicen f de x es igual a un medio, por ejemplo. También es una constante real, un medio. Y nos dicen cuál es su derivada, f' de x. Pues es una constante, entonces la derivada también va a ser igual a 0. Entonces la regla nos dice la derivada de cualquier función constante va a ser igual a 0. Entonces, si en un ejercicio tenemos varios términos y uno es un valor constante, referimos constante cuando no tiene un término de x o una función trigonométrica o trascendental. Entonces, si solamente está solo un valor constante, su derivada va a ser igual a 0. Luego dice la función identidad. La función identidad dice pues la derivada de x es igual a 1. Pues bueno, aquí no hay mucho que analizar, simplemente si nos dicen en alguna función, por ejemplo, agregando ya, por ejemplo, el término anterior, tenemos la derivada de 5 más la derivada de x, pues acabamos de ver que la derivada de 5 es 0 y la derivada de x pues sería 1 o diferencial de x, depende cómo lo estemos resolviendo. Normal, la derivada de x sería 1. También podemos tener una constante que multiplica una función. Supongamos el caso anterior, pero con una función, por ejemplo, f de x es igual a 3 más 2x. Esta es una constante que multiplica una función, a lo mejor solamente de x. Dice aquí, si tienes una constante que multiplica una función de x, lo que haces es que sacas la constante, o sea, no derivas la constante, sino la función de x. Ok. Bueno, la primera solo es constante, entonces la derivada aquí, por ejemplo, del 3 sería 0, no lo escribo. Y luego sigue la derivada de 2x. Dice aquí que la 2 sale de la derivada y el x es la que se deriva. De acuerdo a la función identidad, la derivada de x es igual a 1. Y si el 2 lo sacamos para multiplicar, entonces la derivada de x es 1. Por 2, su derivada nos quedaría 2. ¿Sí? Así cualquier término que tuviéramos, por ejemplo, una y igual a, no sé, pi x, pues pi es el constante, entonces ahí la derivada de x sería 1 y pues al final de cuentas nos quedaría solamente pi. Pues cuando x esté sola y no esté elevada a ninguna potencia, pues la derivada de esa x va a ser el término que lo acompaña, siendo que este sea un valor constante. Luego tenemos por ahí la función de potencias. Si es solamente un término de x, como en este caso, dice si tienes la derivada de un x elevado a una n, eso es igual a n que multiplica a x de n menos 1. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice y es igual a x al cubo. Aquí está mi x y n, que es mi potencia. La potencia puede ser fraccionaria o entero, mientras sea un número real. Entonces, de acuerdo a esto, pues yo voy a tener la derivada que dice que es igual a n, bueno, mi n es 3 por x de n menos 1, 3 menos 1, me queda el cuadrado. Y encontré la derivada de x al cubo. Y así, para cualquier término que se tenga en potencia de x
un solo valor. Por ejemplo, tenemos también f de x, no sé, vamos a decir raíz de x, por ejemplo. Este raíz de x, pues se refiere a que está, o debemos identificarlo, como lo hemos visto en ejercicios, esto es una x que está elevado a un medio, entonces cumple con la condición de x a la n, ¿sí? Entonces lo podemos derivar también con la misma regla de potencia, y yo sería entonces, mi n es un medio, entonces yo escribo un medio, y luego escribo x, porque es lo que dice, n por x, n menos 1, a un medio le resto 1, nos queda menos un medio. Y bueno, esto lo forma común escribir esta potencia para que no nos quede negativa. Recordemos que decíamos que si teníamos una x menos 1 es igual a 1 sobre x. Bueno, lo mismo pasa con esta raíz. La forma correcta de expresarla sería sobre 1 sobre 2 veces la raíz de x, porque recordemos x un medio es raíz, si es menos un medio es una raíz, pero en el denominador. Vamos a ver algunos ejemplos donde podemos hacer estas pruebas, por ejemplo, de suma, resta de diferentes funciones, como bien lo hacíamos por aquí en algún ejemplo, antes de continuar con lo que es la regla del producto. Por ejemplo, yo tengo aquí una función. Recuerden que las funciones pueden estar f de x o y igual a algo. Vamos a poner una donde podamos practicar todo lo que acabamos de ver. Por ejemplo, 3 por x menos 4x cuadrada más 2 menos x. ¿Qué es la derivada de todo esto? Bueno, la regla de las sumas o diferencia de funciones, pues nos dice que vamos a derivar, si tenemos varias funciones, pues vas a derivar cada una conforme la regla que le aplique. La derivada de la f de x, de g de x, f de x, g de x, o sea, diferentes funciones. La derivada de 3x, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues sería la regla de la identidad. La derivada de x sería 1 y el 3 es una constante, entonces la derivada de 3 por 1 nos quedaría 3. Y luego aquí que aplicamos la regla de la potencia que acabamos de ver, pero hay una constante, entonces pues hacemos lo mismo, nada más que el 4 con el menos se queda por aquí, y luego aplicamos la regla de la potencia que dijimos que es n, en este caso 2, por x, n menos 1, 2 menos 1, pues 1. Lo escribimos o no lo escribimos, ahí sigue estando presente. Entonces la derivada de esto sería 2 por menos 4, sería menos 8x. La derivada de 2, pues 2 es una constante, de acuerdo a la primera regla que vimos, la regla de la constante, pues sería 0. Entonces no escribimos nada. Y la regla de menos x, pues la regla de x es una identidad, sería 1. Escribimos menos 1. Y aquí, bueno, al final pudimos haberlo desde aquí, ¿verdad? Restado, más que estábamos practicando. 3x menos x nos hubieran quedado 2. Y pues aquí también nos queda esa parte de que simplificamos. 3 menos 1 nos queda 2 menos 8x. Esa sería nuestra derivada, donde aplicamos ya estas reglas básicas que estamos viendo por aquí. Y así podríamos tener, dijimos, también valores fraccionarios, y podríamos hacer la misma regla de x a la n, donde n es tu potencia fraccionaria. Vamos a continuar con la regla del producto. Son reglas muy básicas quizás, pero que vamos a usar en todas las formas de derivar que vamos a estar viendo, de funciones exponenciales, funciones trigonométricas, de funciones, derivaciones implícitas, derivaciones logarítmicas. Vamos a aplicar lo mismo, estas reglas se van a aplicar por igual, cada una pues con el criterio que vayamos viendo de cada una de esas derivadas, pero por ejemplo la regla del producto y la regla del cociente la vamos a usar mucho, entonces es bien importante para nosotros que quede bien claro a qué se refiere o cómo interpretamos esta regla. Por ejemplo, en la regla del producto lo que nos dice pues son dos funciones que están multiplicando, y aquí pues claro, podemos también multiplicar las funciones y luego derivar, pero ahorita me interesa multiplicar funciones, ustedes ya saben. Lo que me interesa es saber cómo vamos a derivar cuando tengamos funciones pues más complejas que no podamos multiplicar.
Entonces vamos a hacer una sencilla, de las que probablemente ustedes saben primero multiplicarla y luego derivarla. Por ejemplo, 2x más 1 por x cuadrado. Ok. Para hacer una derivada, pues aquí nos está marcando que esto se está multiplicando. Entonces cuando está multiplicando, pues se le conoce como un producto de funciones. Donde para nosotros poder derivar esto, nos sugieren, identifica tus funciones donde derivas. Dice, primero tienes la función inicial por la derivada de la segunda, o la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, g de x, por la derivada de la primera. Entonces normalmente es muy común utilizarlo con esta forma. Dice, si y, en este caso y, es igual a u por v, entonces ustedes van a identificar, esto es u, y esto es v, nos están diciendo, ok, si y es igual a u por v, dice esta regla, pues la derivada, dice la derivada va a ser igual al valor de u, así como aparece, dice al valor de u, por la derivada de v, más v por la derivada de u. Ok, u' y v' significan las derivadas. Entonces nos queda el valor de u, que es 2x más 1, así como aparece, que multiplica a la derivada de v. La derivada de x cuadrada, pues es una x a la n, entonces sería 2 por x, n menos 1 nos quedaría 1, ¿verdad? Nuestra n es 2, 2x n menos 1. Listo, la derivada. Luego dice más el segundo, así como aparece, x al cuadrado, por la derivada de la u, o la derivada del primero. La derivada de 2x, pues una función de identidad, serían 2, la derivada de 1 sería 0. Entonces la derivada de 2x nos quedó 2. Y listo, ya está nuestra derivada, simplemente vamos a multiplicar para simplificar nuestro resultado. 2x que multiplica a 2x, 2x por 2x tenemos 4x. Recordemos, si es la misma base, los exponentes se suman, ese está elevado a 1 aunque no lo veamos, entonces 1 más 1 nos quedarían x al cuadrado. Luego multiplicamos 1 por 2x y hay un más, entonces ponemos más 2x y luego hay un más 2 por x cuadrada, 2x cuadrada. Si podemos juntar términos que sean las mismas potencias, pues lo hacemos. Por ejemplo aquí 4x cuadrada más 2x cuadrada, podríamos sacar aquí 6x cuadrada más 2x. Podríamos seguir sacando factores, por ejemplo el 2 y la x de estos dos ejercicios, o podríamos dejarlo así, depende del ejercicio que estemos analizando. Por ejemplo, si sacamos como factor el 2 y la x, pues para el primer término nos quedaría 3x más 1, ¿verdad? Si nos sirviera para cancelar algún otro término del denominador, pues podemos seguir simplificando. Cualquiera de los dos, lo más común sería esta parte. Si nos sirve para simplificar, llegamos hasta esta otra parte. Entonces, espero que me hayan seguido aquí. En esta parte lo que hicimos, dijimos, esto es el valor de u que habíamos dicho, y luego esta es la derivada de esa u, y luego esta es la derivada de v, y esta es el valor de la v, o sea, nada más fuimos copiando los que ya teníamos, y luego pues hacemos las operaciones correspondientes para aplicar esa regla del producto. Vamos a hacer un ejemplo más de un producto. Permítanme ver aquí que trae su libro. Estaba trabajando conforme lo que se me iba ocurriendo de estas reglas para ver algunos ejemplos. Pero aquí en su problemario, a partir de la página 34, podemos encontrar ejemplos de estas reglas básicas para trabajar y hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, si nos vamos al ejercicio número 10, por ejemplo, que está ahí en su problemario. Vamos a pasar una diapositiva en limpia y aplicar las mismas reglas.
Entonces recordemos, acabamos de ver la regla del producto, vamos a hacer otro ejercicio. La regla del producto nos dice, si tienes este valor, dijimos, de y es igual a u por v, o sea, dos funciones que están multiplicando, o si lo queremos ver da igual g de x por f de x. Son dos funciones que están multiplicando, las dos formas son identificar. Entonces nos dice que para resolver esta derivada es la primera función por la derivada del segundo más la segunda por la derivada del primero. Y esto, pues, aunque suene repetitivo, lo tenemos en determinado momento, no debemos aprender, porque lo vamos a usar mucho y se los voy a compartir en un formulario también, pero pues es como que un producto del primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, y pues debemos irnos familiarizando porque lo vamos a usar mucho en la mayoría de las sesiones. Entonces ya debemos irnos familiarizando con ese tipo de expresiones. Por ejemplo, dice aquí una función g de x, dice g de x es igual a 5x cuadrada menos 3x más 2 que multiplica a 6 menos 3x. Entonces identifiquemos nosotros aquí que estos dos, por ejemplo, lo hago en colores, es un poco más fácil de entender, no sé, igual espero no confundirlos. Esto es la u, entonces lo vamos a identificar como u, y esto es nuestra v. Entonces otra manera, digo, si no lo queremos ir haciendo así directo, se me ocurre, a ver, vamos a hacerlo u y luego vamos sustituyendo. A ver, si yo voy a ocupar u y su derivada, bueno, ya sé cuál es u, entonces ¿cuál es la derivada de u? Ah, bueno, la derivada de u, pues hay que sacar la derivada de estos términos. Aquí, por ejemplo, hay una regla de potencia y una constante. Entonces, pues para yo sacarla, tendría que decir que es 5 y luego x es de la potencia. Mi potencia es 2 de x, n menos 1, 2 menos 1 nos quedaría 1. Y bueno, ahí está esa parte. Y la segunda, menos 3 por x, pues la x es la función de identidad, la derivada de x sería 1, por 3 nos quedaría 3. Entonces la derivada de ese primer término nos quedan 5 por 2, 10x menos 3. Y la derivada del segundo término, que es la v, pues la derivada del 6 sería 0, ¿verdad? Y la derivada de menos 3x, pues dijimos hace rato, la derivada de x en la identidad es 1, por menos 3, pues nos queda menos 3. Entonces ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, si lo estamos haciendo en dos tramos o en dos secciones, como lo dice aquí, pues hacemos primero el valor de la u para sacar la derivada. Entonces decimos g' de x, porque ya estamos hablando de la derivada, es igual al valor de la u. Bueno, dijimos que era 5x cuadrada menos 3x más 2. Estoy copiando tal cual, porque aquí dice por la derivada de v, pues la derivada de v fueron menos 3 más el valor de v, es 6 menos 3x por la derivada de la u fueron 10x menos 3. Entonces aquí ya lo acomodamos, vamos a hacer las operaciones para simplificar las multiplicaciones que correspondan. Este menos 3 pues está multiplicando todo, entonces significa que menos 3 por 5 nos quedaría menos 15x cuadrada, menos por menos nos quedaría más 3 por 3, 9x, y 2 por menos 3, menos 6. Y luego aquí está sumando, podemos hacer las operaciones y luego aplicamos la suma, porque si fuera restar nos afectaría. Entonces 6 por 10, 60x, ¿verdad? 6 por menos 3, menos 18, menos 3 por 10, menos 30, x es la misma, los exponentes se suman, x cuadrada, x por x, 1 más 1 es que x cuadrada, y 3 menos 3 por menos 3 nos quedaría más 9x. Si aplicamos aquí el signo, bueno, en este caso como es más, pues nos va a quedar exactamente igual. Entonces podemos quitar los paréntesis
Es decir, bueno, ya estamos aplicando ese signo. No es así cuando tengamos menos, ¿verdad? Nos va a cambiar los signos, entonces por eso lo dejé marcado. Entonces, ahora aquí pues vamos a ver lo que sean iguales para simplificar. Iguales me refiero a las mismas potencias. Por ejemplo, menos 15x cuadrada. Buscamos otro término que tenga x cuadrada. Ah, bueno, tenemos un menos 30x cuadrada. Entonces, la derivada nos quedaría menos 15 menos 30, nos quedarían menos 45x cuadrada. Y luego los términos que tengan x. Entonces tenemos aquí x, 9x, 9x y 60x. Entonces 60, 9 y 9 y 18 nos quedarían 78 más 78x. Y al final pues nos quedó menos 6 y menos 18. Menos 18, menos 6, pues se van a sumar 18 y 2, 20 y 4, 26. Entonces nos quedarían menos 24. Dije 26, ¿verdad? Son 24, 22, 24, 24, sí, menos 24. Y ese sería el resultado de la derivada de ese ejercicio. Vamos a realizar, si tenemos tiempo, para hacer alguna regla de cociente. Era la otra que se presentaba en nuestra diapositiva, que estaba por aquí. La regla del cociente significa pues que tenemos unas funciones o dos funciones que están dividiendo. La función f de x que divide o que está en el numerador y en el denominador g de x. Entonces dice que eso lo podemos entender de la siguiente manera. Dice, si y es igual a u sobre v, la derivada y' es igual al de abajo, que es la v, por la derivada del de arriba, que es la u, menos el de arriba, así como aparece, por la derivada del de abajo. Todo eso dividido entre v cuadrado. Entonces, vamos a acomodarlo. Hacer un ejemplo. Dijimos aquí que, vamos a borrar esto, que si teníamos, dice la regla, y es igual a, vamos a ir haciéndolos por colores, dice a u sobre v, esto va a ser igual a v cuadrada, y luego decimos el de arriba, uno dice aquí, el de abajo por la derivada del de arriba, entonces el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Vamos a copiar el otro, entonces aquí sería el de arriba, el de abajo por la derivada del de arriba, y luego aquí sería el de arriba que ya multiplicamos por la derivada del de abajo. ¿Ok? Y esto es menos. Entonces, así es como lo vamos a acomodar. Tenemos una función, tenemos un numerador y un denominador, se resuelve su derivada. Bueno, esa sería la derivada. No es igual aquí. Entonces, vamos a poner en silencio esto. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo para terminar estos ejemplos. Dice y es igual a 5x menos 3 que divide a 3 menos 2x. Este es un ejemplo de esto que acabamos de ver aquí, de una regla de cociente. Su derivada sería entonces, dijimos, acomodando los valores, tenemos el valor del denominador, que para nosotros es v al cuadrado. Entonces 3 menos 2x al cuadrado, que es nuestra v. Y luego la v, así como aparece 3 menos 2x,
y por la derivada de lo que está arriba. La derivada de 5x, pues una identidad sería, de x sería 1, por 5 nos quedaría 5. Recordemos que el 3 es constante, es 0. Entonces, menos el valor de arriba, entonces ahora sería 5x menos 3 por la derivada de lo que está abajo. La derivada de 3 sería 0. La derivada de menos 2x, pues la derivada de x sería 1. Por menos 2 nos queda menos 2. Y ya podemos decir que esto es su derivada. Sin embargo, pues hay que simplificar, ¿no? Hacer las operaciones para simplificar lo más que podamos. Por ejemplo, 3 por 5, tendríamos aquí 15, menos 2 por 5, tendríamos menos 10x. Y luego aquí, menos 2 por 5 nos quedaría menos 10x. Pero luego hay otro menos, entonces se hace más 10x. Y luego menos 2 por menos 3 se hace más 6. Pero luego hay otro menos, se hace menos 6. 3 menos 2x al cuadrado. En el denominador no tendríamos que desarrollar, nada más seguir simplificando. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedan 10x más 10x, estos están restando, pues estos los cancelaríamos. Y luego tendríamos 15 menos 6, pues serían 15, le restamos 6, le restamos 5 son 10, le restamos 6 serían 9. Entre 3 menos 2x al cuadrado. Y eso sería pues ya nuestra derivada.